él dice que no, le gana el orgullo, pero también siente envidia porque él dice, ¿cómo es posible, no? Que yo, que siendo un ser superior, porque yo estoy hecho de fuego y este ser está hecho de barro, yo me tenga que inclinar. Hola amigos, quiero iniciar el tema de hoy contándoles una historia que llegó a través de nuestras redes. Les recuerdo que si quieren mandarnos su testimonio, petición de oración o alguna situación relacionada con este tema de oración, sanación y milagros, pueden hacerlo al correo losobservadoresdelmisterio@gmail.com. De antemano les agradecemos. Vamos con la historia y nos reservamos los datos de la persona que lo envía por respeto. Dice así: hola observadores, quiero contarles que yo ignoraba el tema de Dios y también del mundo espiritual, sobre todo lo relacionado con brujería. Pero ahora que soy mayor comprendo muchas cosas que sucedieron en mi familia cuando yo era joven. Recuerdo que mi madre y mi padre a menudo peleaban y él se salía de la casa. También él comenzó a llegar constantemente tomado, él estaba perdido en el alcohol y no tardó mucho para que dejara de ir a la casa. Un día mi mamá y yo fuimos a buscarlo a su trabajo, pero lo vimos salir con una mujer que iba abrazada de él y lo seguimos. Nos dimos cuenta que él ya vivía con ella porque él no llegaba a dormir a casa y era porque él se iba con esa mujer. Ya tampoco llevaba el gasto a la casa, así que eso provocó que comenzara a faltar el sustento para nosotros, sus hijos y mi mamá. Aunque ella trabajaba, no le alcanzaba para solventar todos los gastos y además mi hermanito enfermó, por lo que tuvimos que buscar ayuda, incluso préstamos para poder curarlo, pero desafortunadamente los médicos no encontraron el problema de su enfermedad y finalmente él nos dejó. Esa etapa de mi vida la recuerdo como algo terrible, era como vivir en un infierno. Yo estaba preocupado por el decaimiento de mi madre, ya que ella lloraba día y noche a causa de la partida de mi hermanito y el abandono de mi padre. Un día, por medio de unas personas, mi mamá fue donde una adivina y le hizo una lectura de cartas. La adivina le dijo que mi papá estaba siendo trabajado con magia negra y que lo tenían bien amarrado, que había una mujer que lo estaba hechizando y que esa brujería iba a terminar de destruir a toda nuestra familia. Y si él no se curaba, pues también iba a partir de esta tierra. En ese momento yo sentí una angustia terrible al pensar que todo lo que había pasado, el fin de mi hermanito, las peleas entre mi madre y mi padre y todo lo terrible que estábamos viviendo fuera por causa de la maldad de una persona y cómo eso podría ser posible. Pero bueno, finalmente yo era pequeño y no sabía, no entendía muchas cosas. Pero pues esta mujer, esta hechicera nos dijo que teníamos que hacer algo lo más pronto posible. Ella pidió dinero para los materiales y para el trabajo que se iba a realizar, pero nosotros no teníamos esa cantidad de dinero. Ella dijo que tocáramos puertas y que ella solamente cobraría los materiales y que su mano de obra no la iba a cobrar. Desafortunadamente no hubo mucho éxito para conseguir el dinero, pues de entrada mi familia ya estaba muy endeudada y el otro tema era que mi padre no iría con esa bruja, pues él menos creía en esas cosas.
Un día que subimos al transporte público, pues íbamos a un mandado, mi mamá y yo, eh, me encontré un papelito tirado en el piso. El papelito decía unos versículos de la Biblia, pero yo lo levanté más por inercia que por curiosidad y venía jugando con el papel todo el camino. Cuando llegamos a casa, mi mamá me dijo que me fuera a lavar las manos para comer y dejé el papel botado en la mesa. Fui a lavarme y cuando regresé, mi mamá tenía el papel en su mano. Ella me dijo que de dónde había tomado el papel. Yo le dije que simplemente lo había recogido del suelo. Ella tomó el papel y lo guardó y me dijo, vamos a comer, pero antes vamos a pedirle a Dios, algo que nunca habíamos hecho. Realmente a mí me pareció algo extraño, porque jamás habíamos hecho una oración antes de comer. Pero posteriormente mi madre se puso en contacto con estas personas del folleto, ya que este papel no solamente traía versículos bíblicos, sino también traía la dirección y el número telefónico de una agrupación de personas cristianas que ofrecían sus servicios de oración y ayuda para cualquiera que estuviera pasando por alguna situación difícil o algún problema. Pasó que al poco tiempo de que estas personas estuvieran orando junto con nosotros en casa, pues todo cambió. La casa comenzó a sentirse con más calidez. Ya no se sentía esa tristeza, oscuridad y pesadez de antes. De una manera extraña, mi padre regresó a casa y su relación mejoró muchísimo con mamá. Ya no se peleaban y él ya no se alcoholizaba más. De esa mujer con la que él vivió, que es la que lo amarró, no supimos mucho, solo que un día el lugar donde ella vivía se incendió. Ella tuvo que salir de ahí, pues su departamento se quemó completamente y todo lo que tenía se perdió en ese incendio. Así que ya no supimos más de ella, ni siquiera quisimos saberlo. Hoy estamos muy bien, gracias a Dios. Él nos liberó y nos enseñó que tenemos un Dios todopoderoso que nos ama y defiende y que nosotros está en la decisión de creer en Él o seguir a los brujos y gastar hasta lo que uno no tiene para que te ayuden, pero al final componen una cosa y descomponen otra, porque la perfección solo la podemos encontrar en el Santo y Poderoso de Israel, que no te pide nada a cambio para hacerte libre, solo creer. Muchas gracias por este testimonio y pues así es. De hecho, en la palabra, en la Biblia, podemos encontrar en el capítulo 11, versículo 40 del libro de Juan, en el Nuevo Testamento, que Jesús dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Claro, porque para Dios no hay nada imposible, pero lo que nosotros tenemos que hacer como seres humanos y creación de Dios es únicamente creer. Él no te pide dinero, no te pide que toques puertas, no te pide que le lleves a tu hijo para sacrificarlo, puesto que Él ya envió a su hijo para que Él muriera por nosotros. Así que no necesitamos sacrificios, solamente misericordia y creer en Él. Pues el Señor dice que Él quiere misericordia más que sacrificio. Así que los que hemos sido libres en el Señor podemos decir que por fe somos liberados, somos sanados. Y esto lo podemos encontrar no solamente en testimonios de la actualidad, desde ya en el libro del Nuevo Testamento y Antiguo, hay muchos testimonios de personas que han sido sanas, que han sido liberadas, que han sido libres, que sus vidas han sido reconstruidas a través de la fe en Dios, en ese Dios que no se ve, pero que es un Dios vivo que sí te escucha y que sí está al pendiente de nosotros. Aunque haya mucha gente que vaya en contra de la religión, llámese la que sea, cristiana, y la que ustedes quieran nombrar, sabemos que hay un mundo espiritual y que realmente pues sí existe algo más allá de lo que podemos percibir con nuestros sentidos físicos. Y, por ejemplo, en el libro de Marcos, Lucas y Mateo se relata la historia de una mujer que sufría de hemorragias, y esto por 12 años, según lo relatan en esos libros, en esos evangelios. Y esta mujer, sabiendo que el Maestro Jesús iba a pasar por cierto lugar, ella había escuchado de las profecías y de las señales de que él era el Mesías y de que él hacía muchos milagros, porque se estaba dando cumplimiento a las profecías del Antiguo Testamento, que cuando llegara el Mesías, los ciegos verían, los lisiados caminarían, los leprosos quedarían limpios, los sordos oirían, los muertos resucitarían, y a los pobres se les anunciarían las buenas noticias, las buenas nuevas de que el reino de Dios se había acercado. Es así como esta mujer decide acudir al lugar donde Jesús va a pasar, y ella, creyendo en el poder de Jesús, del Maestro Jesús, sin que nadie se lo dijera, simplemente ella pensó, si tan solo toco el borde de su manto, voy a ser curada. ¿Y qué pasó? Pues que sí, que al tocar el borde de su manto, se detuvo su hemorragia y se sintió curada. Y no solo se sintió curada, estaba curada. ¿Por qué?
porque creyó. Entonces, esto es una prueba de lo grandioso, maravilloso y poderoso que puede ser Dios o que es Dios para aquel que cree y que deposita su fe en Él. Yo sé que para muchos dirán, esta gente que sigue estas creencias cristianas y de la Biblia son gente borrega, porque ese libro fue escrito por seres humanos y que es para el control de las masas. Pero lo que no saben aquellos que hablan todo eso es que hay un poder más allá y que no han experimentado nada de lo espiritual. Por eso no comprenden. No los culpo. Y cada quien tiene derecho y cada quien tiene el libre albedrío para decidir de su vida. Pero por eso Dios nos ha puesto como lámparas, como prueba, como testimonio a través de nuestras vidas, de lo que Dios puede hacer, de las cosas maravillosas que Dios puede obrar, porque sí hay un Dios que todo lo ve. Y para todos aquellos que hacen maldad, sí hay un Dios que va a juzgar. Y esto no quiere decir que Él sea malo, sino que por los propios actos de la gente se va condenando a sí misma. No es que Dios te quiera condenar. Por ejemplo, al principio de los tiempos, cuando Adán y Eva son colocados en el jardín de Edén, es para que ellos reinen sobre todo lo que Dios ha creado. Animales, plantas, todos los seres vivientes. Y Él los coloca ahí y les dice que se enseñoreen de todo eso y que se multipliquen y pueblen la tierra. Pero desafortunadamente por desobediencia, que Eva se dejó llevar por la mentira de la serpiente, pues ellos cayeron de esa gracia, de esa conexión que tenían con Dios. Y entonces, a través de esa desobediencia, permitieron que el mal pues gobernara. ¿Por qué? Porque le dieron esa entrada, porque le dieron ese crédito de que Él les dijo que Dios no les había dicho la verdad, y como que ellos dudaron de lo que Dios les había dicho. Y cuando tú dudas, pues obviamente tu fe está decayendo, está perdiendo fuerza. Entonces, por eso a veces ocurren ciertas cosas que nos hacen desviarnos del amor de Dios y de la conexión que tenemos con el Creador. Porque nosotros, al ser creación de Dios, también llevamos parte de Él, ya que cuando Él nos formó de la tierra, a través de pues, el primer hombre y la primera mujer, que Adán fue formado del barro, y Dios, al soplar su aliento e infundir su espíritu en Adán, pues estaba dándole como una parte de lo que era Él. Por eso dice la palabra que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. A lo mejor no sabemos si Dios es como nosotros físicamente, porque nadie lo ha visto, pero sabemos que Él infundió su espíritu en nosotros y por eso somos a imagen y semejanza de Él. No sé si han escuchado en algún momento que hay gente que dice que somos como dioses, ¿no? Y esto encuentra eco en lo bíblico, porque Dios, al darnos ese soplo de su aliento, de su espíritu, nos está haciendo de algo que forma parte de Él. Nos está dando como una parte de Él. Y esa es como la chispa divina que nos hace ser, como dicen, como dioses. Pero tenemos un Dios todopoderoso que fue el que nos creó. Y Él es el que puede infundir vida en el barro, como lo hizo con Adán. Y nos dio también ese beneficio de poder también multiplicarnos, de dar vida. Nosotras como mujeres tenemos esa capacidad de poder traer a la luz a un ser humano. Entonces, también tenemos esa capacidad creadora, ya que Dios creó todo con su palabra. Nosotros también tenemos poder en la palabra, pero ese conocimiento y esa capacidad se podría decir que de alguna manera quedó relegada, quedó como olvidada o empañada por la desobediencia. Cuando Adán y Eva son expulsados del paraíso o del Edén, ellos pues prácticamente cayeron en una maldición. ¿Por qué? Porque la desobediencia trae consigo el pecado y el pecado muerte. Y entonces es como entró la muerte a la humanidad. Ya si Adán y Eva no iban a morir después de la situación que vivieron con la serpiente, pues desafortunadamente cayó sobre ellos un mal. ¿Por qué? Porque pues hay ciertas leyes que debían cumplirse y ellos las ignoraron.
y decidieron hacer caso de una entidad que lo único que quería era destruir a esa humanidad. De hecho, hay gente que habla acerca de Satanás, de la serpiente y esas cosas, y pues lo compara con las historias, por ejemplo, de Prometeo. Prometeo era un, un ser de la mitología griega, me parece, que pues quería arrebatar el fuego a los dioses para traerlo a la humanidad. Y a veces han tratado de comparar a esa entidad con la serpiente o con Satanás, porque dicen que en realidad este ser lo que quería era traer conocimiento a la humanidad, pero hay que ver qué clase de conocimiento, porque si bien sabemos que existe el conocimiento oculto, que es el ocultismo, que tiene que ver con las artes oscuras, es un conocimiento que en manos equivocadas es sumamente peligroso, pero además tiene que ver con el reino de las tinieblas, porque todo lo que se maneja a través de brujería, sin importar si es blanca, verde, roja, el color que sea, que de hecho son energías que se manejan por densidades, desde la blanca, que es la menos densa, hasta la oscura, que es la más densa, donde ya se trabaja con espíritus como demonios y esas cosas. Porque, bueno, para esto habría que entender que el reino de las tinieblas está conformado por jerarquías. El reino espiritual, como el reino físico, como los reinos físicos, son más o menos de la misma manera. Se componen desde el principal, que es el que rige todo, y va bajando principados, gobernadores, cortes, etcétera, etcétera. Entonces, dependiendo del tipo de magia que se utilice en la brujería, es el tipo de espíritu o de entidad con la que se trabaja. Entonces, cuando alguna persona acude, ya sea por ayuda o por pues hacer o encargar algún trabajo de maldad en contra de alguien, las personas que realizan este tipo de trabajos, todas, aunque digan que trabajan con magia blanca o que trabajan con cierto tipo de espíritus que pues supuestamente te dicen que son buenos y que son de luz, pues en realidad tiene que ver con el reino de las tinieblas. Todo esto que es brujería, hechicería, tiene que ver con estas entidades oscuras que están pues en ese reino de las tinieblas. Y ya lo dice la Biblia que el mal o la oscuridad nada tiene que ver con la luz. Entonces, todo este tipo de gente, incluso, bueno, a veces también involucra lo que son las imágenes. Como cristianos sabemos, y como estudiantes de la Biblia, sabemos que toda representación hecha por los hombres, ya sea imágenes de yeso, de metal, de madera, de lo que sea, que representen al niño Jesús, que representen a vírgenes, a santos, a ídolos, no es correcto para el cristiano real. Yo sé que a lo mejor la iglesia católica romana, a lo mejor por su afán de evangelizar, que bueno, yo no sé, en toda organización siempre vamos a encontrar pues gente de todo tipo, desde gente que va a querer llevar simplemente trabajo para su interés personal, como gente que realmente se entrega. Entonces, así que no digo que toda la gente en los diferentes organismos religiosos sea mala o sea buena o sea corrupta, ¿no? Hay de todo en todos lados, pero el hecho de crear imágenes, figuras y todo esto con la finalidad de decir, bueno, es que si estas personas adoran un ídolo, bueno, pues ahora les voy a contar la historia como imágenes representando a los personajes bíblicos, pero al final esto terminó en una idolatría terrible. Entonces, ahorita en la actualidad pues estamos inundados de eso, ¿no? Y bueno, a lo que voy es que, bueno, cuando a veces alguien visita un consultorio de un grupo, te vas a encontrar que el niño Dios, que el niño Fidencio, que la Virgen de no sé qué, la Virgen de no sé cuándo, y bueno, ellos te dicen, ya ves cómo somos buenos porque nosotros manejamos imágenes católicas, y entonces esto no es mal, pero en realidad el catolicismo viene a ser como la santería, por ejemplo. Y no digo que la santería sea mala, cada quien tiene libre albedrío para decidir lo que quiere creer, pero en la santería, como religión, tiene sus santos, tiene sus muertos, etcétera, ¿no? Tiene sus cortes que ellos adoran. Y dentro de la santería, bueno, hay ramas que se dividen en los que solo adoran y cumplen con ciertas leyes religiosas, así como el catolicismo, y luego también están pues la parte de las personas que ya se dedican a realizar trabajos, pero todo esto es con espíritus, con muertos, etc. Y la Biblia dice claramente que sí existe un mundo espiritual y que sí es posible la invocación de muertos. Es posible porque en la Biblia habla
personajes que hacían este tipo de cosas, como la bruja de Endor, por ejemplo, pero que no está permitido, que eso no es correcto y que no se debe hacer, que como pueblo de Dios tenemos un Dios al cual podemos consultar, y eso a través de la oración. Entonces no necesitamos ni debemos pues tener contacto con espíritus de muertos ni nada de eso. Aún así sean familiares, simplemente se guarda respeto, pero nada más. Entonces, dentro de lo que es el catolicismo, yo no digo que respetar, honrar y tener en admiración a María, la Madre de Jesús, llámalo, ¿no? Por el contrario, todo mi respeto para María, la Madre de Jesús. Bendita es entre todas las mujeres, pero dentro de ese respeto hay que cuidar mucho de la parte de límite entre adoración y respeto. Para empezar, eso de crear imágenes de vírgenes y santos, pues no solo no es correcto para el verdadero cristiano, porque la Biblia habla precisamente de no hacerte imágenes de nada, ni de lo que está en la tierra, ni de lo que está bajo el agua, ni de lo que está en el cielo. Entonces, segundo, el hecho de estar invocando santos, nombres de santos, que son personas que a final de cuentas, si llevan una vida respetable, una vida de santidad, pues son dignos de ejemplo para seguir, pero no para adorar o para utilizarlos como mediadores, porque eso sería como invocar, estar invocándolos, y eso es invocación de muertos, porque ellos ya están descansando. El único mediador entre nosotros y Dios es Jesús, Jesús de Nazaret. Por eso, cuando nosotros oramos y pedimos en el nombre de Jesús, lo hacemos, porque la misma Biblia nos dice, todo lo que pidas en mi nombre a Dios, le será dado. O también siempre y cuando lo que pidamos sea algo, pues, positivo. No, tampoco vamos a pedir, pues, por ejemplo, que se muera el de al lado, ¿no? Eso, pues, no es correcto. Pero creo que dentro de nuestro entendimiento, como seres humanos, sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces, en pedir está el dar. Entonces, primer punto, pues, un verdadero cristiano no adora imágenes. Segundo punto, respetar a la Madre de Dios es correcto. A la Madre de Jesús es correcto. Bueno, Jesús es Dios hecho hombre, pero no vamos a pedir a Dios a través de María, la Madre de Jesús, porque no es correcto. Se pide a Dios en el nombre de nuestro Señor Jesús, que él vive y reina. Él sí, Él no está muerto, Él está vivo. Su cuerpo no descansa, no está descansando en una tumba, porque Él resucitó el tercer día y en cuerpo y alma se trasladó a donde está su Padre. Y Él está sentado a la derecha del Padre, no dice la Biblia. Entonces, Él está vivo. Y su cuerpo, incorrupto y perfecto, está vivo, ¿no? Entonces, todos los demás santos o personas que fueron pues buenas cristianas, buenas personas que llevaron a cabo lo que Jesús predicó, bueno, ellas están descansando y va a haber una resurrección en donde ellos van a ser levantados y restaurados. Pero eso solamente Dios sabe en qué momento será, pero nosotros no podemos estar invocando porque eso es invocación de muertos. Entonces, ese es otro punto. Ahora, otro punto que quiero tocar también es que, retomando el tema de las personas que dicen que Satanás era un personaje que simplemente peleaba porque a la humanidad se le diera un conocimiento, etcétera, etcétera, pues no, en realidad él es un personaje que, si bien se habla mucho de él y en libros apócrifos encontramos historias acerca de cómo es que él se reveló y por qué se reveló. Por ejemplo, en el Corán o en el libro de Enoch se habla un poco más acerca de esos temas, pero el Corán, bueno, no es un libro apócrifo, el Corán es un libro pues de los árabes, de la religión islámica, más que nada porque pues esta religión está basada, tiene como personaje de deidad a Alá, que bueno, para empezar y para comprender lo que es el Islam o lo que son los árabes, debemos de remitirnos al Antiguo Testamento, donde se habla de la historia del patriarca Abraham. Este pueblo árabe viene de Abraham, o sea que se podría decir que son hermanos del pueblo de Israel por parte de padre, pero por parte de madre no. Ellos vienen de una madre egipcia, que era la esclava de Sara, la esposa legítima de Abraham. Sara, al no poder concebir hijos al principio, decide darle su esclava egipcia a Abraham para que pudiera pues procrear, y ella decía, si ella da a luz sobre mis piernas será como mi hijo, pero pues posteriormente
Agar, que así era como se llamaba su esclava, comienza a ver a su ama con desprecio porque ella está embarazada y Sara no. Sara comienza a sentirse mal y pues se lo dice a Abraham, pero Abraham le responde que él no es culpable, que de hecho él pues le hizo caso a ella, que le dijo que tomara a su esclava, pero siendo su esclava, ella tiene todo el derecho de hacer con su esclava lo que ella quiera. Agar tiene a su hijo y posteriormente cuando Sara queda embarazada y tiene a su bebé, ella piensa que no es correcto que el hijo de Agar y el hijo de ella convivan juntos porque ella ve que puede haber un peligro por parte de Agar y su hijo, ¿no? Porque el hijo de Sara es más pequeño y ella tiene miedo por su hijo. Así que se lo comenta a Abraham y Abraham pues siente un poco de dolor y tristeza porque él dice, es que no puedo desamparar o alejar de mí a mi hijo Ismael, que así era como se llamaba el hijo de la esclava, Agar. Pero Dios le dice, o le envía un mensaje diciéndole que le haga caso a Sara. Así que Abraham decide enviar a Agar al desierto, así como que a su suerte, y solamente le da un nombre con agua y un poco de alimento y la despide. Pero cuando esto se acaba, el alimento y el agua, ellos están, tanto Agar como su hijo Ismael, en medio del desierto, a la venia de Dios, ¿no? Y Dios no los desampara. Dios le ayuda a Agar y le dice que tome a su hijo y que le debe ver y le abre la visión y le hace ver un pozo de agua que hay ahí, un nacimiento de agua, algo así, pero hay agua ahí, y le dice que le debe ver y que ese niño va a crecer y se va a fortalecer y va a ser un gran pueblo. Así que, bueno, esa es la historia, se puede decir a grandes rasgos, del pueblo árabe, que viene de Agar, que tuvo un hijo del patriarca Abraham. Ese hijo era Ismael, y Ismael pues fue padre de un gran pueblo, que es el pueblo árabe. Entonces ellos desarrollan pues la religión islámica, en donde ellos tienen por profeta a Mahoma. Se pronuncia diferente según la traducción, no soy tan eh, estudiada en estos temas, pero más o menos es la traducción, ¿no? De quienes le dicen Mahoma es Mohammed, algo así. Bueno, este personaje cuenta que se le aparece un ángel y le cuenta la historia, ¿no? En sí la religión islámica ven como a Jesús con respeto como un profeta, pero no lo reconocen como el Hijo de Dios. Y ellos dicen que el único representante para ellos en la tierra es Mohammed o Mahoma, que es su profeta, y Alá, que es Dios. Pero bueno, en las diferentes traducciones, culturas, bueno, en Israel se le conoce como Yahweh. Según las traducciones que nosotros entendemos, el nombre de Dios es Jehová, Yahweh, Yahvé, etc. Bueno, pero para no hacer el tema largo, bueno, según los judíos, Dios tiene hasta 72 nombres conocidos y pronunciables, pero el verdadero nombre de Dios no hay boca humana que pueda pronunciar. Solo sabemos por algunas interpretaciones o escritos en la Biblia que se dice que en los Salmos hay como ciertos versículos que nos dicen que todo lo que respira alabe a Yahweh. Entonces se dice que cuando nosotros respiramos, se escucha un sonido que es como el nombre de Dios. Es como algo así. Pero bueno, eso es más profundo todavía. Habría que llevarnos un programa completo y no terminaríamos. Pero bueno, retomando la historia del pueblo árabe y de su religión, que es el Islam, según el Corán nos cuenta que Satanás, que ahí lo nombran como Iblis, era un ángel que pues tenía todo, Dios lo creó, lo hizo hermoso, pero cuando Dios crea al hombre del barro, siendo un ser menor a los ángeles, en el sentido de que fue creado de barro y fue creado posterior a los ángeles, se podría decir que los ángeles eran nuestros, no sé, un ejemplo como decir nuestros hermanos mayores, por así decirlo. Ellos sirven a los hombres. Es como, por ejemplo, no sé, un ejemplo, ¿no? En una familia, el hermano mayor protege al menor. ¿Por qué? Porque el hermano menor, pues, tiene menos experiencia, es más chiquito, más débil, entonces el hermano mayor lo va a proteger y es como una manera de servir a alguien más. Y esto es como cuando Jesús, siendo Dios, se hizo hombre y vino a la tierra y se hizo menos que los demás. Una representación de esto fue cuando él le lavó los pies a sus discípulos, siendo el Dios, y siendo ellos unos simples hombres, les lavó sus pies. Y esto tiene un contenido muy profundo, pero bueno, eso lo haremos en otro estudio porque pues todavía me falta un poco más investigar ese tema. Pero la cuestión es que cuando en el libro del Corán se narra que este ser Iblis se le dice que se incline ante el hombre, en un acto de humildad, él dice que no, le gana el orgullo, pero también siente envidia porque él dice, ¿cómo es posible, ¿no? que
yo, que siendo un ser superior, porque yo estoy hecho de fuego y este ser está hecho de barro, yo me tenga que inclinar. Y no lo hace. Y se revela. Entonces, él toma un odio hacia la humanidad por toda esta cuestión y decide que no va a obedecer. Pues ese es un acto de rebeldía, desobediencia, y se llena de rencor, de envidia hacia la humanidad. Entonces, él no va a buscar de ninguna manera pues servir a la humanidad o ayudarle a la humanidad, sino que él va a buscar la manera de destruir a la humanidad. Y por eso es que en la Biblia se narra que él es el padre de mentira, porque así él puede engañar. Y su engaño es tan profesional, por así decirlo, pues porque es un ser que después de todo era un ser angelical y pues él ocupa todas sus tretas posibles para engañar a la humanidad y lo ha hecho desde el inicio de los tiempos, iniciando con el primer hombre y la primera mujer y los hizo salir del Edén. Pero bueno, ahora en la actualidad, como sabemos, a lo largo de la historia ha habido maldad, pero en los últimos tiempos dice la palabra de Dios, dice en la Biblia que la maldad se aumentará. Y pues por esa razón hoy en día cada vez es común escuchar y ver que la tierra tiembla, que la tierra está colapsando, por así decirlo. Nos hablan de calentamiento global, de cambios climáticos, de tsunamis, de terremotos, de volcanes en erupción, de tantas cosas, ¿no? Y es pues precisamente por la razón de que al aumentar la maldad en el mundo, la tierra no soporta toda esa maldad. Pero está escrito en la Biblia que todo esto aumentaría y que el conocimiento aumentaría. Pues actualmente estamos siendo testigos de muchas profecías que se están cumpliendo en la actualidad. ¿Cuándo volverá Jesús? No lo sabemos. Eso es algo que para entenderlo sí se requiere de un estudio profundo de la Biblia, porque de hecho cuando Jesús nació también había profecías que hablaban de su nacimiento. Y prueba de ello es, por ejemplo, la visita de los magos de Oriente, que estudiando el cielo, las estrellas y las profecías sabían del nacimiento de un rey que sería especial y fueron en busca de él y llegaron a verlo. Cuando Herodes les dice que vayan y lo encuentren, y si lo encuentran que regresen y le digan dónde está, porque tenían que ir a adorar. Pero un ángel se presenta ante ellos y les dice no vuelvan donde Herodes porque él no tiene buenas intenciones con el niño y ellos no vuelven ahí. Pero así como estos personajes viajaron porque sabían, porque estudiaban de las profecías y del cielo y todo eso, bueno, pues también en la actualidad hay personajes, hay gente que estudia la Biblia y que va desarrollando este conocimiento. A través del Espíritu Santo les es revelado los tiempos y los sucesos que vienen aconteciendo y cómo vamos a saber o a entender cuando Jesús venga. Porque de hecho en la Biblia dice que pues escucharemos que está por allá, que está empalado, que está en algún lugar, pero dice no vayan, porque cuando Él venga habrá señales en el cielo y de norte a sur se verá. Bueno, este es un tema todavía más extenso, pero se podría decir que es la base para entender el motivo de nuestra fe, que si bien es algo que no se puede ver ni se puede medir físicamente, sí se puede sentir y se puede experimentar espiritualmente. Y todos los que hablamos de esto, pues somos en muchas ocasiones tomados por locos, por tontos, por ovejas, por borregos se nos dice, pero no nos importa, pues entre más nos ofendan y nos digan de lo peor, nosotros seguiremos hablando de todas estas cosas que nos han sido dadas, porque es una luz de esperanza para todos aquellos que están siendo oprimidos hoy en día, porque si se nos ha dado una lámpara, que no la vamos a guardar debajo de la cama, como dice en la Biblia, sino que la ponemos en un lugar donde ilumine a los demás y a todo aquel que tenga ese deseo de conocer la verdad de nuestro origen, la verdad de quiénes somos, porque en estos días la humanidad se está perdiendo. Ya cada vez la gente piensa que ser civilizado o ser de mente abierta es fluir deliberadamente, de una manera libertina. Y eso no nos hace ser más civilizados, nos hace ser menos humanos y más, de alguna manera, bestiales. Porque ahora se compara, por ejemplo, a las personas con ciertos comportamientos de animales y a veces se llega a decir que un animal es más consciente que un ser humano, por ejemplo. Pero, ¿qué nos ha llevado a ser de esa manera o a convertirnos en seres
inferiores a lo que es un animal. Por ejemplo, yo he escuchado decir que si ves a un bebé en peligro y a un animalito, por ejemplo, a un perrito en peligro, hay gente que dice que prefiere salvar al perrito, ¿no? Y esto es porque tal vez ha perdido esa fe en los seres humanos. Y no los culpo, porque hay muchas personas que han hecho cosas horribles a lo largo de la historia, pero no por eso se puede condenar a toda la humanidad, y menos a un ser recién nacido que no tiene la culpa de nada. Y pues si Dios hubiera tenido ese pensamiento o ese corazón, pues ya nos hubiera destruido desde hace mucho tiempo. Pero hubo hombres como Noé, como Moisés, que no eran así. Y por uno, Dios perdonó, Dios tuvo misericordia. Y de hecho lo vemos, por ejemplo, en la historia del sobrino de Abraham, Enoc, que él estaba en Sodoma, y cuando Dios visita a Abraham en su tienda, le dice o le revela que va a destruir esa ciudad, porque hay mucha maldad en ese lugar, mucha corrupción, mucha idolatría, muchas cosas que hacían a las personas ser más bestiales que humanos, por todo lo que hacían. Entonces Abraham le dice que si encontrara 40 buenos, agradables a él, y así se van, si encontrarás 30, y entonces Dios le dice no lo destruiría, y si encontrarás 20, Dios dice no lo destruiría, y si encontrarás uno, y Dios le dice pues por ese uno no la destruiría. Pero cuando los ángeles del Señor llegan a esa ciudad y ven todo lo que está ocurriendo, y que pues el propio Enoc tiene que ofrecer prácticamente a sus hijas, es decir, dejen a estos hombres en paz, a estos varones en paz, les daré a mis hijas. Entonces ahí ya prácticamente se había perdido toda humanidad, porque prácticamente todo ahí estaba pues de alguna manera corrompido. No había esa humanidad o ese decir como ahora, ¿no? Que el ejemplo que les comento de que salvarías si ves en peligro a un bebé o a un perrito, y la gente dice, o sea, perrito, al bebé no. Y entonces un ser humano, entonces ya frente a los ojos de otro ser humano no tiene valor. Es una cosa muy fea lo que se está viendo, y lo vemos ahorita con muchas cosas horribles ya que se están viendo, incluso en contra de los pequeños, y eso sí que es algo aterrador. Entonces esto ya se está volviendo pues como ese lugar en esa época donde ya no había respeto por nada ni por nadie, y eso es algo terrible. Y bueno, ahora como lo vemos y como lo platicábamos en el relato que les acaba de narrar hace un momento, hay tanta maldad tanto de manera física como de manera espiritual. Ahora, de la manera física, pues obvio ya te pasó algo, pues en el mundo físico ya se acaba todo. En el terreno espiritual, pues es como si te atacaran por la espalda, porque tú no te das cuenta. Y más las personas que no creen en esto, pues más es mejor tanto para, en este caso, los brujos o el mal, que tú creas que el mal no existe, que el diablo no existe, para que tú bajes la guardia y simplemente pues esperes a ser destruido por la maldad de tanta gente que a veces nada más por envidia, por odio, porque le caíste gordo, te lance alguna maldición, incluso pague para que te hagan algún daño. Entonces es importante tener conciencia de que hay un mundo espiritual y que está tan activo, incluso más que el mundo físico. De hecho, lo que sucede en el mundo espiritual va a repercutir en este mundo físico. Entonces hay que estar siempre preparándonos constantemente, porque ya lo dice también la misma palabra de Dios en la Biblia, que todo lo que tú decidas o digas o hagas en la parte espiritual, ya sea desde tu pensamiento, va a repercutir en el mundo físico. Ahora, encontramos, por ejemplo, que hay quienes, como ya lo mencionaba anteriormente, dicen que si Dios es tan bueno y poderoso, ¿por qué no detiene el hambre en el mundo o cesa las enfermedades? ¿O por qué deja que la gente sufra tanto? Como el caso de la historia que acabamos de escuchar hace rato. Y bueno, quiero comentarles que en Juan 11:4 encontramos la historia de Lázaro, que está enfermo, y finalmente pues todos sabemos que él fallece, pero en ese mismo libro de Juan, en el capítulo 11, versículo 4, Jesús dice: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Jesús pudo con solo decir, o incluso
pensar que Lázaro se fuera sanado, Lázaro hubiese sanado, pero Lázaro, por su enfermedad, pues él fallece. ¿Qué sucede? Que Jesús se traslada al lugar donde el Lázaro había sido sepultado y ya llevaba algunos días en su sepulcro. ¿Y qué sucede? Que Jesús, orando a Dios, le dice a Lázaro que se levante y que salga de su tumba. ¿Y qué sucede? Que efectivamente Lázaro se levanta y sale de su tumba. Y él ya llevaba varios días de fallecido, porque incluso una de las hermanas le dice que pues Lázaro ya estaba entrando en un estado de descomposición. Sin embargo, eso no fue un impedimento para que no se ejecutara la orden que Jesús estaba ordenando a Lázaro que resucitara, que se levantara. Y así Jesús probó que él tenía poder en su palabra, porque él era el Hijo de Dios y Dios estaba con él y Dios le respaldaba en cada acción que él ejecutaba. Entonces, con esto, ¿a dónde quiero llegar? Bueno, que a lo mejor la familia de la historia que les conté al principio, pues sí, tuvo que haber peleas, separación e incluso la pérdida de un integrante. Pero todo esto para bendición de Dios, porque a través de todo este sufrimiento ellos en algún punto pudieron entender y posteriormente conocer y saber el poder que tiene nuestro Creador, porque muy pocos en el mundo cristiano sabemos que tenemos un Creador y reconocemos que hay una entidad todopoderosa, un ser todopoderoso que nos ama y que nos protege y que nos libera, y que si creemos somos libres, somos instruidos además a través de su palabra, por revelación de su Espíritu Santo. Entonces esta familia, a través de un proceso como el que les ocurrió, y no solo a ellos, sino varias personas y gente, llevan un proceso antes de llegar al descubrimiento de lo que es el ser humano como creación de Dios, como creación divina. Entonces, el hecho de pasar por todo este proceso nos lleva a un entendimiento de la verdad. E incluso pues tuvieron que pasar a través de, sí, por las manos de personas que se dedican a la brujería, pero el hecho de que Dios los haya liberado, pues ellos ahora comprenden que aunque a lo mejor un integrante ya no está, saben que solo duerme y que un día, así como Lázaro, se va a levantar de entre los muertos para vida eterna. Porque Jesús, Dios hecho hombre, dio una demostración de su poder por medio de la resurrección de Lázaro. Esto por poner un ejemplo. Hay veces que las cosas tienen que suceder de cierta manera para que volvamos el corazón a nuestro Creador y nos demos cuenta que no estamos solos, que no estamos desamparados y que contemplemos su poder en nuestras vidas. Además de que Él nos revela que tenemos poder en la palabra, que nada es imposible para Dios y que a veces las cosas suceden no porque seamos malos o porque Dios no nos quiera, sino que a veces las cosas pasan por alguna razón. Por ejemplo, por poner un ejemplo, la historia del muchacho que nació ciego, el ciego de nacimiento, que también es una historia que se narra en la Biblia. Jesús le devolvió la vista a un muchacho que había nacido ciego de nacimiento. De hecho, sus discípulos le preguntan en esa historia, le dicen: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Fíjense, ellos tenían la idea de que si una persona está enferma, si una persona está, bueno, en este caso estaba ciego, dicen, él está así, o sea, ellos daban por hecho que este muchacho estaba así porque algún pecado había cometido o porque sus padres habían cometido algún pecado. Ahí se habla incluso de la maldición por herencia de los padres. Y Jesús le responde en Juan capítulo 9, versículo 3, ni este pecó ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y efectivamente, el Señor Jesús lo sanó, le devolvió la visión a este joven que había nacido ciego desde su nacimiento. Entonces, esto nos enseña a que confiemos en el Señor, que estaremos seguros solamente en manos de Él. Porque ¿quién más puede ofrecernos seguridad?
si bien es sabido y escuchado a través de noticias y todo eso, que muchos gobiernos en el mundo a lo largo del tiempo, yo no sé si porque realmente así lo, lo desean o es por propaganda, pero ellos dicen tratar de diseñar un sistema que permita ofrecer al pueblo que gobiernan paz y seguridad. Y siempre se habla de paz y seguridad, pero hay un factor que no se toma en cuenta, y es que pues si hasta el día de hoy no se ha podido tener paz y seguridad en cada nación, en cada pueblo, en cada ciudad del mundo, es porque siempre hay una parte oscura en todo esto. Eh, Vemos, por ejemplo, que la mayoría de gente que llega al poder, pues ha tenido apego a eso, al poder terrenal, ha buscado eso a través pues, de diferentes acciones que no precisamente son de buena voluntad. También el hecho de amar el dinero, el hecho de tener dinero y poder te lleva a pues cosas de libertinaje. Todo eso conlleva corrupción, conlleva injusticias. Entonces, ¿cómo se puede tener paz y seguridad? Pues una fórmula que para que exista tiene que haber algo, o más bien alguien, que es el ser, que es Dios. Entonces, hay una parte de la Biblia donde dice que cuando digan paz y seguridad, les vendrá destrucción repentina. ¿Por qué? Pues porque se manejan por el apego a lo material y van por la vida pues con cierta injusticia, porque pues sabemos a la fecha que la justicia del hombre es ciega. Y también sabemos que bueno, de esto nadie se salva, todos tenemos con la que nos pisa, pero si reconocemos que Dios es nuestro creador y nuestro Señor, y que en Él todo es pureza y paz, pues entonces comprenderemos que si vamos por un camino de materialismo y de cosas pues que alimentan a la carne, pero no al espíritu, pues no vamos a tener esa paz, ni la seguridad de que nuestro creador nos respalde en el proceso o en las cosas que realicemos. O sea que habrá líderes y gobiernos que se levanten, que digan y que proclamen y que prometan paz y seguridad, pero ¿quién como Dios? Que es el único que todo lo puede. Él tiene misericordia de nosotros y nos llama al arrepentimiento. Al haberse Él sacrificado por nosotros en esa cruz, Él derramó su sangre preciosa para cubrirnos, para purificarnos. ¿Cómo obtenemos esa promesa o esa salvación? Pues creyendo por fe en Él, en su sacrificio, estaremos seguros. ¿Y cómo llegamos a esto? Pues estudiando sus enseñanzas, su legado, que está registrado con letras en la Biblia. De hecho, podemos tomar el libro, que es la Biblia, y leerlo, pero si no tenemos fe y confianza en Él, en su poder, a veces solamente para muchos serán letras, serán palabras, serán versos, versículos, que hay quienes dicen que se contradicen unos a otros, pero es porque no les ha sido revelada la enseñanza que hay entre esas páginas, porque la Biblia no solamente es un libro simple, es un libro especial, un libro que para obtener esa revelación se necesita tener la presencia de ese poder de Dios, que es el Espíritu Santo, para que nos guíe. Y la conversión de una persona hacia Dios es solamente por misericordia del Eterno. Él es el que puede cambiar el corazón más roto y más difícil, como sucedió con Pablo de Tarso. Pero bueno, esta historia de Pablo se las contaré en otro video más adelante. Mientras les comento que, bueno, retomando el tema de la Biblia, estudiando sus enseñanzas y su legado que está registrado ahí en la Biblia. ¿Por qué es un legado? Porque su mismo nombre lo dice, lo llamamos, además de Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento son un compendio de libros. Ahora, es un testamento porque bíblicamente hablando se refiere a que la idea de un testamento es como un pacto, un acuerdo solemne que nos vincula, aunque vincula a Dios con su pueblo en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento es un pacto con toda la humanidad. En el Antiguo Testamento, o Antiguo Pacto, y en el Nuevo Testamento, Nuevo Pacto, que representan dos fases principales en el plan redentor de Dios. Con el Nuevo Pacto, es decir, el Nuevo Testamento, donde están los evangelios de los discípulos de Jesús, se da cumplimiento a las profecías escritas
por los profetas en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, pues se nos anuncia las buenas nuevas de que el reino de Dios está cerca. Y en el Nuevo Testamento se nos narra cómo somos hechos hijos de Dios por medio de Jesús de Nazaret, el Mesías, hijo de Dios. Y esto quiere decir que como Él y por medio de Él y su sacrificio divino recibimos el poder del Espíritu Santo para sanar, para liberar y para llevar las buenas nuevas a todos los rincones de la tierra. Es por eso que solo confiando en el Señor estaremos seguros, y estudiando, comprendiendo y experimentando lo que está escrito en la Biblia podremos triunfar. Y esto no lo digo yo, esto también está escrito en el libro de Segunda de Crónicas 20:20, el capítulo 20, versículo 20 del Antiguo Testamento, que dice: se levantaron muy de mañana y salieron al desierto de Tecoa, y cuando salían, Josafat se puso de pie y dijo: oídme, Judá y habitantes de Jerusalén, confiad en el Señor vuestro Dios. Confiad en el Señor vuestro Dios y estaréis seguros. Confiando en el Señor estaremos seguros. Y dice también: confiad en sus profetas y triunfaréis. ¿Y cómo aprendemos de confiar en sus profetas? Bueno, pues en la Biblia es en donde está, o en donde dejaron escrito lo que ellos aprendieron o escucharon de Dios. Porque si bien es cierto que muchos dicen: bueno, ¿cómo vas a creer en este libro? Porque este libro fue escrito por hombres, ¿no? Sí, fue escrito por mano de hombres elegidos por Dios, que eran profetas, como se traduce a nuestro lenguaje, pero se dice que en esa época a los profetas se les llamaba videntes, y que ellos, inspirados por Dios, y bueno, a través de visiones que Dios les mostraba, ya sea despiertos, los trasladaba a ciertas situaciones, a ciertos tiempos, o también en sueños. Entonces ellos escribieron estos libros contenidos en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento también, por ejemplo, cuando Juan en la isla de Patmos escribe la visión que queda relatada en el libro de Apocalipsis, ¿sí? Entonces, todo esto era revelado a través de visiones que Dios les mostraba, de lo que el mensaje que Él les comunicaba. Por eso es que en la Biblia pues encontramos relatos que están llenos de sabiduría, están llenos de profecía, pero de parte de Dios. Primero para su pueblo, Israel, en el Antiguo Testamento, y después con el sacrificio de nuestro Salvador Jesús de Nazaret para toda la humanidad. Pero aún así, en el Antiguo Testamento también encontramos personas que eran extranjeras y que se unían al pueblo de Dios y formaban parte de él siendo extranjeros, como Ruth la Moabita, o como Rahab, la prostituta que vivía en la ciudad cananea de Jericó. Y esto lo digo para los que dicen que Dios es cruel. De ninguna manera. Él no rechaza a los que lo buscan, o a los que a Él claman, arrepentidos, y creen y reconocen que Él es el creador, el Dios vivo, ayer, hoy y siempre. De hecho, desde el Antiguo Testamento, Él es fiel. Él no cambia. Nosotros sí somos como la luna, que experimenta cambios en sus fases, que de repente estamos de buenas y de repente de malas, y según cómo nos encuentremos, a veces llegamos a fallar o a responder de distintas maneras. Pero Dios, Él siempre es fiel. Él siempre ha sido el mismo. Y cuando Jesús viene a la tierra y es crucificado, Él exhala el espíritu en la cruz, pero va en ese espíritu a predicar a los presos, como dice en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 19, y luego también en el capítulo 4, versículo 6, porque también a los muertos se les ha predicado el Evangelio. O sea que Dios ejecuta planes perfectos. Él no deja fuera a nadie, pero Él en su perfección y justicia es todo un caballero, y Él no nos deja decidir. Él no nos obliga a nada que no queramos, por decisión propia. Y es ahí donde entra lo que se llama libre albedrío. Y es donde el ser humano decide, como dicen ahora, qué píldora se toman. Y dichosos aquellos que sin ver lo creen, y otros que por vergüenza lo niegan, porque aunque conocen y saben, como por ejemplo el discípulo Tomás, que dijo que hasta que él mismo no tocara las heridas de Jesús con sus dedos, creería. Pero pues ya lo había escrito el profeta Isaías, como se recalca en Juan 12, el capítulo 12, versículo 39 al 50. O sea que para Dios nada se escapa. Dice en Isaías, también dijo la razón por la que no podían creer. Les ha cegado los ojos y les ha endurecido el corazón, para que no vean con los ojos, ni entiendan con el corazón, ni regresen a Dios, y yo los sane. Isaías dijo estas cosas porque vio la gloria de Él y habló acerca de Él.
Y así hoy muchos hablamos porque su gloria hemos visto, por su paz sobrenatural que hemos experimentado, que hemos sentido. Pero continúa diciendo en Juan capítulo 12, versículo 42, de todas formas, hasta muchos gobernantes de los judíos pusieron su fe en él, pero no lo reconocían abiertamente, por miedo a los fariseos, para no ser expulsados de la sinagoga. Esto pasa hoy con muchos también, porque como lo dice en el verso 43 del mismo libro de Juan, dice, porque amaban más la aprobación de la gente que la aprobación de Dios. Pero Jesús dijo con voz fuerte, el que pone su fe en mí, no solo pone su fe en mí, sino también en el que me envió. Y el que me ve a mí, también ve al que me envió. He venido al mundo como una luz para que nadie que ponga su fe en mí siga estando en la oscuridad. Ahora bien, si alguien oye mis palabras pero no las cumple, yo no lo juzgo, porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene quien lo juzgue. Las palabras que he dicho lo juzgarán en el último día, porque no he hablado por mi cuenta, sino que el Padre que me envió, quien me ha mandado lo que tengo que decir y lo que tengo que hablar. Y sé que su mandamiento significa vida eterna, así que todo lo que digo, lo digo tal como el Padre me lo ha dicho. Gloria a Dios, qué hermosas palabras. ¿Verdad que cada versículo y cada frase encierran una gran verdad y un gran significado? Es que no necesitamos de grandes discursos. Si leemos la Biblia, hay tantos mensajes que se revelan ante nuestros ojos, espiritualmente hablando, y eso es alimento para el espíritu. Vamos a hacer una oración antes de terminar. Les pido, por favor, si gustan, pueden cerrar sus ojos, colocar sus manitas así, y pueden repetir, ya sea en su mente o con su voz, esta oración o este modelo de oración que quiero dejar hoy para ustedes. Señor, en tus manos pongo mi vida, mi familia, mi hogar, mi trabajo y mi salud. Que en mí se cumpla tu perfecta voluntad y no la mía. Toma el control de mi vida siempre. Que la presencia y la bendición de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo nos acompañen siempre. Gracias, gracias, gracias. Que tengamos un excelente día, tarde, noche, y Dios derrame millones de bendiciones sobre cada uno de nosotros. Que Dios nos ayude a recibir el milagro que más necesitamos en este momento. Amén y amén. Si te ha gustado este video y ha sido de agrado para tus oídos, compártelo y recuerda ser luz para iluminar a otros. Y dale like al video para que YouTube recomiende nuestro contenido. Gracias. Nos vemos pronto en otro video. Bye.